Hola, soy Edgar Díaz, psicólogo, tallerista, caminante de montañas, andariego e inquieto en la vida. Y este es Botando Corriente, un espacio en el que les voy a compartir los aprendizajes que he tenido en dos ámbitos. El primero, el encuentro cotidiano con amigos y con otros a quienes unos llaman pacientes y para mí son compañeros de camino. El segundo, en experiencias como el trekking, la elaboración del pan o la jardinería. La idea de este espacio es dar un mensaje a la gente, acompañarlos o invitarlos a empoderarse y ojalá inspirarlos a conocerse más cada día, haciendo conciencia de cómo darle más vida a sus días para ser verdaderamente felices, sin recetas, sin tener que decirles cómo. Hoy voy a estar hablando sobre la relación que tenemos sobre la incertidumbre. Este tema surgió por la vivencia de la pandemia, porque esta situación actual nos ha puesto a relacionarnos desde la pregunta, desde la inquietud, nos generó ansiedad, nos hace preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuánto va a durar? ¿Y ahora qué hay que hacer? Y entonces enfrentar algo que nosotros no conocemos, de lo que no tenemos control, es difícil. Lo primero que tenemos que decir es que la realidad del mundo externo no es como nosotros queremos. No es controlable, no es 100% controlable. Ni el mundo externo está para satisfacernos. Entonces, cuando perdemos el control, cuando no sabemos lo que va a pasar, esto genera una sensación interna en nosotros de una gran incomodidad. Como lo he dicho antes, la mente tiene una necesidad de controlar. Y cuando no pasa lo que quiere, se inquieta. Y genera una sensación de disconfort, que es lo que nosotros llamamos incomodidad. Entonces, cuando nosotros sentimos incomodidad, las respuestas habituales puede ser, una, que buscamos anestesiarnos. Entonces buscamos distractores. Entonces frente a la realidad nos ponemos a ver una peli, nos ponemos a hacer aseo en la casa, nos ponemos a hacer algo que nos haga olvidar que la situación es incómoda, ¿cierto? La segunda, la maquillamos. Entonces le damos sentido, entonces comenzando la pandemia le hicimos una canción al COVID y todos le dijimos, ay querido COVID, gracias por venir, porque nos vas a cambiar y le empezamos a dar sentido y pues no funcionó, porque era momentáneo. A algunas personas puede que les funcione si el sentido es real, pero cuando lo maquillamos, no. Puede que nosotros lo evadamos. Eso no existe. Eso no existe, eso no es verdad, eso es una conspiración, eso no está pasando. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, muchas personas cuando entran en shock, por ejemplo, dicen, no se ha muerto, a mí no me han echado, no, mi pareja no me dejó, es simplemente que está distraída y se va a tomar un tiempo, porque la sensación de incomodidad es tan alta que la sensación interna es que nosotros no podemos con ella. Y la última es que queremos cambiarla. Entonces hacemos la novena, rezamos, buscamos la forma mágica, llevamos el chocolate al 20 de julio, nos vamos caminando con frijoles, hacemos unos sacrificios modernos. Entonces decimos no, entonces Diosito, si esto llega a pasar, para que pase, no si llega a pasar, para que pase, voy a dejar de hacer cosas que me parecen chéveres. ¿Todo para qué? Para que desaparezca la sensación, la sensación de incomodidad. Cuando no se puede reducir la sensación de incomodidad, entonces claramente aumenta el disconfort, ¿sí? Y entonces puede venir una sensación de agobio, de ahogo. Fíjense que esto es fácil de verlo en los niños.
Entonces, ¿qué pasa? Un niño quiere algo. Un niño se está comiendo un helado y de pronto, creo que a todos nos pasó, se le cae el helado. La sensación es tan agobiante porque un niño no tiene la capacidad de comprar un helado, que empieza a llorar, ¿sí? Y eso es porque hay una sensación de incomodidad. Generalmente uno dice, ay no, déjalo llorar. Cuando un niño se deja llorar solo, puede que aumente la sensación de disconfort porque no hay quien lo contenga. Y entonces viene esta sensación de agobio, de ahogo, que llega un momento en que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando los niños se quedan como sin poder respirar y se quedan moraditos. Y ya es cuando el disconfort está elevado a la enésima potencia. También puede que nos dé mucha rabia o lo que aquí en Colombia llamamos malparidez cósmica. Y es como, todo está mal. Hay tanta sensación de disconfort que es como que estoy imputado todo el tiempo, estoy muy molesto todo el tiempo, hago mala cara. Si nosotros somos de una agresividad activa, lo expresamos. Y si somos de una agresividad pasiva, entonces nada, usted debería saber. Y es como, wow. También puede venir la evasión. En esos casos, entonces, por ejemplo, la evasión puede ser un ataque de pánico. Curiosamente, los ataques de pánico son formas, por lo menos yo lo encontré en mí, que mis ataques de pánico eran formas de evadirme de la realidad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que me desdoblaba y entonces yo creía que no estaba acá verdaderamente. Y aunque era súper amenazante mi estrategia, que era inconsciente, pues servía por lo menos para estar en otro lugar y buscar la contención de alguien. Cuando a mí me daban los ataques de pánico, generalmente necesitaba buscar a alguien a quien abrazar. Y ya las máximas evasiones son las escisiones de personalidad, los ataques psicóticos, las esquizofrenias, donde la realidad resulta tan agobiante que yo necesito irme a una realidad paralela. Un ejemplo de este tipo de evasiones son el juego que hace Roberto Bellini en La vida es bella. Y es que frente a una situación que es un campo de concentración, él le inventa a su hijo que es un juego. Y de esta forma hace que sea adaptativo para el niño. Claro, es que un niño no tiene la capacidad interna para enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces, esto le ayuda. Y la última forma de enfrentar el disconfort extremo es la resignación, que parece aceptación. Pero la diferencia entre resignación y aceptación es que la aceptación es una acogida amorosa de la realidad. Es como, pues esto es lo que hay. La resignación es lo mismo, pero no desde una base amorosa, sino dolorosa, o triste, o rabiosa. Y ahí, entonces, finalmente pueden entrar muchas situaciones que parecen depresiones, sí, incomodidades permanentes, resignación. La resignación nos lleva a unos lugares súper incómodos, que perpetúan además la sensación de incomodidad. Uno de las situaciones que nos generan más disconfort, por lo menos lo hablo desde mi caso, lo que más me generaba disconfort era la relación con la muerte. Y eso fue lo que durante años, desde los 9 casi hasta los 40, me generó ataques de pánico. Solo que hasta ya muy grande supe que eran ataques de pánico. ¿Por qué? Porque la muerte nos conecta inconscientemente con la sensación de no ser, de no estar. Y esa es una gran incertidumbre. En mi caso, por lo menos, esa fue. Pero muchas veces la muerte nos conecta como con esto de, bueno, ¿y qué más hay? Que no puede ser que no haya. Porque yo creo que una de las grandes adicciones que tenemos hoy en día es hacer nosotros, hacer como somos. Por eso la vejez, que es ir enfrentando la idea de no ser y de no ser como soy, también genera una gran incertidumbre y un gran disconfort.
Para esto, entonces necesitamos tener calma y aceptación. Otra vez, suena tan fácil. Y yo creo que no es fácil. Es simple, pero no es fácil. ¿Qué es lo que implica tener calma y aceptación? Implica tener una buena relación con nuestro mundo interno. Ya en otra oportunidad hablaré de qué es mundo interno y el mundo externo, pero creo que lo hemos visto en estas grabaciones. Y es como que hay un mundo externo y hay lo que está dentro de mí. Y es como yo sostengo o donde habitan mis emociones, mis sensaciones. No solo es mi cuerpo, sino ese mundo interno psíquico, psicológico y espiritual. Es en este mundo interno donde hay contención y donde hay una relación amorosa. Y recuerdo un ejemplo que me da una paciente que me parece muy ilustrativo. Ella decía algo que me pareció muy bonito. Vale la pena decir que ella venía porque tenía dificultad para dormir y porque tenía una ansiedad generalizada. Pues generalizada no, pero su reacción solía ser muy ansiosa. Después de trabajar un tiempo, un día me dice: Edgar, el mundo externo es como el mar. Y puede que hoy el mar tenga una marea muy alta y puede que hoy el mar esté calmado. Mi vida no puede depender de cómo esté el mar, sino de cómo está mi barco. Ese es el mundo interno. Entonces ella me decía, si yo sé que mi barco está bien, puedo navegar cualquier tipo de marea, no importa cuál sea. Entonces nuestro trabajo es precisamente tener un mundo interno fuerte, lo suficientemente flexible para que las diferentes situaciones que nos presenta el entorno nosotros seamos adaptativos, que nos brinde contención y que tengamos una relación amorosa con él. Y aquí quiero detenerme al ejemplo que di antes sobre el niño que hacía pataleta. Los niños necesitan contención. Los niños necesitan, como su mundo interno todavía es muy frágil, necesitan contención, necesitan del exterior. Por eso los bebés muchas veces no necesitan palabras ni demás, sino un abrazo contenedor, un abrazo tranquilo, amoroso, firme, ¿sí? Y eso los ayuda a tranquilizarse. Conforme nosotros vamos creciendo, claro, como humanos necesitamos también a veces abrazos firmes, amorosos y demás, pero tenemos también que ir aprendiendo a darnos ese abrazo de forma amorosa. Entonces, lo que les decía la pataleta del niño, un niño muchas veces lo único que necesita es saber que hay un adulto que está ahí y que lo acompaña a enfrentar esas situaciones que le resultan agobiantes, a enfrentar esas situaciones que le resultan desbordantes. Por eso muchas veces frente a una pataleta, esto de dejarlo solo y que mire a ver que llore o darle la palmada es muy poco amoroso y muy poco contenedor. Ahora, también es cierto que hay unos momentos en que tal vez hay tanta convulsión que acercarse y abrazar puede resultar también fuerte, pero simplemente con la presencia amorosa para un niño es suficiente. Si para con un niño es suficiente, para con nosotros los adultos también. Y la función de desarrollar un mundo interno es precisamente que nosotros tengamos un lugar de contención y relación amorosa con nosotros mismos. Sobre todo cuando es difícil obtenerlo del exterior. Porque déjenme decirles que también se vale buscar esto del exterior. Lo que pasa es que, hablando del desapego, nosotros tenemos que saber que si buscamos un abrazo, tenemos 50% de probabilidades de conseguirlo y 50% del no, porque siempre hay un sí y hay un no. Pero es muy importante saber que también lo podemos recibir de afuera. Entonces, yo decía antes, bueno, la aceptación. Es importante la aceptación para estos momentos de incertidumbre. ¿Y qué es la aceptación? La aceptación es cuando no hay tensión en lo profundo. Cuando en este mundo interno hay contención y hay una relación amorosa con este mundo externo. Cuando hay paz y tranquilidad. Entonces, pase lo que pase, yo acepto que las cosas son como son y mi mundo interno se siente medianamente relajado y medianamente tranquilo.
En el ejemplo de mi paciente, el barquito está bien, aunque la marea esté alta. El barco está bien, aunque la marea esté alta. ¿Esto quiere decir que soy un Buda iluminado y que acepto y que no me pongo molesto? No. Creo que en gran medida nosotros tenemos una idealización del estar tranquilos, del tener paz. Tener paz y tranquilidad no implica que nosotros no tengamos una respuesta fisiológica, emocional a lo que sucede a nuestro alrededor. ¡Wow! ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener paz, tranquilidad y estar bravo. Claro, yo puedo tener paz, tranquilidad y estar triste. Yo puedo tener paz, tranquilidad y estar feliz. ¿Por qué? Porque nuestras respuestas emocionales son respuestas fisiológicas a una relación que estoy teniendo con el ambiente. ¿Sí? Entonces, si en mi relación con el ambiente pasa algo, por ejemplo, generalmente la rabia es un indicador de que uno de mis límites está siendo traspasado. Entonces, si alguien traspasa mi límite, por X o Y motivo, puede que mi respuesta emocional sea la rabia, aunque en lo profundo yo tenga paz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo puedo tener rabia, pero no ganas de matarte. Mientras que si me dejo gobernar por mi emoción, desde lo superficial, puede que mi respuesta y la reacción sea profundamente emocional y no desde mi paz interna. Entonces, la aceptación implica eso, aunque mi respuesta emocional pueda tener diferentes matices. Yo puedo aceptar, por ejemplo, que murió alguien y estar triste. Yo puedo aceptar que me estrellaron el carro y que traspasaron un límite que es la lata de mi carro y molestarme y simplemente aceptar la situación. Este mundo interno, esta aceptación hace que yo no tenga la necesidad de controlar lo externo para poder estar bien. Entonces yo no necesito que lo externo esté conforme yo espero, sino que puedo aceptar que las cosas son como son y yo voy como el barquito de mi paciente. Y en ese sentido es donde puedo aceptar que la vida es. Yo tengo un tatuaje que dice: todo es bueno, todo es bonito. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que sea que venga en la vida está bien. Así resulte amenazante. Y yo sé que esto puede generar una gran controversia. Pero si me pongo a pelear contra lo que está pasando afuera, lo único que voy a generar es una pérdida de mi paz interior. Claro, hay unos momentos en que la respuesta emocional puede ser tan agobiante que perturbe mi paz interna. Obvio, somos humanos. Pero a la hora del té, esa paz interna es la que me ayuda a sostenerme frente a cualquier situación. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Y él es un psicólogo que fue llevado a Auschwitz junto a su familia. Primero es separado de las mujeres de su familia, luego es separado, creo que, de su hijo y de su papá. Y sin embargo, él tenía puesto su sentido de vida en otro lugar, no en lo inmediato. Hay una aceptación de lo que está pasando y sin embargo es recibido y es vivido. No se busca evadir, no, aquí estoy y eventualmente pasa. Entonces, esto implica lo que tal vez vimos en el capítulo anterior, y es que todo esto lleva a que tengamos una vivencia de la realidad no estresada o no tan estresada. Yo me imagino que Viktor Frankl tuvo estrés en un campo de concentración. Claro, la cosa es, y evidentemente las personas que pasan por esta situación de estrés extremo
Por eso quedan con lo que se llama el síndrome de estrés postraumático. Y es porque queda en su campo mental, emocional y físico todos los rastros de estos altos niveles de estrés. Entonces, aunque estoy dando un ejemplo extremo, esto en nuestra cotidianidad, pues también sucede, solo que en una escala menor. En ese sentido, fíjense cómo esto de todo es bueno, todo es bonito, es muy parecido a algo que pasa en Buscando a Nemo. Y es que hay un momento en que el papá de Nemo se va con las tortuguitas y las tortuguitas le dicen, déjate llevar por la corriente. Y un poco la invitación es a que nosotros, pues la corriente precisamente son estas mareas de las que hablaba mi paciente. Y si yo tengo un buen bote, la corriente, si la uso a mi favor, me va a llevar a donde yo voy. Si no, puede que no. Esto lo decía un maestro que tuve, Enrique Monterroso. Él decía, nosotros nos parecemos mucho a un velero. Si nosotros nos dejamos llevar por la corriente y por el viento, capaz que no llegamos a donde queremos. Pero si enfocamos nuestras velas y las sabemos utilizar con el viento y la corriente que tenemos, podemos llegar a donde queremos. Entonces todo es de conocernos como bote, como velero, y de conocer las corrientes. Y llegar a un momento en que también es confiar en que además, como dije en el capítulo anterior, todo va a pasar. La aceptación también implica, como lo he hablado varias veces, de estar en el aquí y en el ahora. Saber que no hay nada más que lo que estamos viviendo hoy y que también va a pasar. 2, que el control es una ilusión. Y 3, que el control como ilusión y lo que estamos viendo ya lo he hablado, este último pedazo que es ser creativo es lo que estaba hablando de las velas. Entonces, como dice el dicho, si del cielo caen limones, aprende a hacer limonada. Ser creativo es tomar lo que tengo en mi mundo interno, lo que tengo en mi mundo externo y utilizarlo a mi favor de la forma más creativa posible. Ahora, esto no solo pasa en casos extraordinarios como el que yo estaba diciendo de Viktor Frankl o el que estaba diciendo yo de Bellini. No, esto pasa en nuestra cotidianidad. ¿Cómo? Nosotros queremos que la vida salga bien. Y bien quiere decir que salga conforme a nuestro plan. Y entonces que al final, cuando todo esto pase, nos van a poner carita feliz y nos van a decir, muy bien, lo hiciste muy bien. No, la vida no es así. Por eso creo que esta ilusión de mentalízalo, repítelo y va a pasar conforme tú quieres, generalmente genera una gran ilusión que no es verdad y cuando no sucede genera una gran culpa. Yo sé que también puede generar algo de controversia lo que voy a decir, pero la vida no siempre va a salir como nosotros queremos. Y estas últimas corrientes que dicen no, deséalo, visualízalo, vívelo y va a pasar. Y cuando no pasa, generalmente dicen es que no lo pediste bien y genera culpas. Y es como no, la vida no siempre es lo que nosotros queremos. No siempre va a salir bien. El mundo externo no siempre va a satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el fondo lo que buscamos es que el mundo externo nos acepte y nos ame como somos. Pero pues yo no soy monedita de oro para que todo el mundo me quiera. Creo que lo más importante es darse cuenta que allá afuera hay mucha gente a la que le caigo gordo. Y está bien, porque yo no tengo que caerle bien a todo el mundo. Así como no todo el mundo me cae bien a mí. Y conste, lo que estoy diciendo no va en contra de lo amoroso que pueda ser. Y es yo te acepto como eres, pero como eres no está chévere. Por lo menos no para mí. Y puedo aceptarlo. Entonces, generalmente nosotros tenemos unas huellitas heriditas de la infancia. O porque no recibimos el amor de quien queríamos, o porque no recibimos el amor como nosotros queríamos. Y entonces nos la pasamos toda la vida con la misma herida, repitiéndola con los demás. Y es como, no. Eso es mantener el foco en que yo quiero que me quieran como quiero. Y pues a veces no me van a querer como quiero. A veces me quisieron como pudieron, pero eso no quita que fuera amor.
Entonces, en ese sentido, también creemos que todo depende de nosotros. Ahora todo se volvió porque es de nosotros. Es que eres pobre porque quieres. Es que no tienes dinero porque no quieres. Es que no tienes la casa porque no quieres. Y no todo depende de nosotros. También depende de las circunstancias externas. Ojo que con esto no quiere decir que no persigamos nuestros sueños. Solo que también es importante saber vivir nuestras realidades. Y poco a poco, capaz que llegaremos a algo diferente, pero comenzando por aceptar lo que tenemos. Fíjense que estamos hablando de incertidumbres. Y entonces el futuro sí que es una gran incertidumbre. Los sueños son grandes incertidumbres. Y es como, pues, puede que lleguen o pueden que no. Pero lo que hay hoy es lo que hay hoy. Entonces, estos espacios vacíos de incertidumbre, ¿con qué los llenamos? Con planes. No es que yo voy a hacer esto, y nos alejamos de lo que está aquí ahora. Fantaseamos con que el espacio no está vacío. ¿Sí? Es como no hay incertidumbre y le vamos, como decía antes, dando sentido. Buscamos controlar lo incontrolable o damos por sentado que es la forma más habitual de enfrentar la incertidumbre. Entonces, no nos damos cuenta que con pandemia o sin pandemia no sabemos qué va a pasar en 10 minutos, pero nosotros decimos, no importa, esta noche cuando llegue a la casa, mañana cuando nos veamos. Y eso lo convierte en algo muy complejo. Un ejemplo de dar esto por sentado son las parejas que terminan y dicen, no, pero yo te voy a amar toda la vida. Y nos vamos a encontrar seguramente en algún punto. Pero pues no, hoy, aquí y ahora sabemos que no estamos juntos. Y ya. ¿Enfrentamos el disconfort? Sí. ¿Lo vivimos? Sí. ¿Lo acogemos? Sí. Entonces volvemos. Creo que el secreto es similar al del estrés y es, 1, saber que todo es pasajero, que todo se va a ir, que todos los días nacemos y morimos. Hay una peli muy bonita que se llama No te mueras sin decirme a dónde vas, de Eliseo Subiela. Y Eliseo Subiela lo que dice en esa peli es que entre nuestro nacimiento y nuestra muerte hay muchos nacimientos y muchas muertes. Y que tenemos que aprender a hacer tránsitos en cada uno de ellos. Entonces es aceptar que el desapego implica que todo es pasajero. Nada es para siempre y está bien. 2, a amar lo que estamos viviendo, a aceptarlo como es, a acogerlo. ¿Sí? Es saber que lo que está pasando, que si hay alguna opción de no vivirlo, sí se puede, está bien. Pero a la hora del té, si no hay opción, como dice la oración de los alcohólicos anónimos, Señor, ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar, a cambiar lo que puedo cambiar y a reconocer cuál es cuál. Creo que esa es una gran base y es saber que hay cosas que se pueden cambiar y las cambio en mí. Saber, o en la realidad actual, saber que hay cosas que no se pueden y las vivo, las acojo y a saber cuál es cuál. Y desde ahí relacionarme con todo esto que está pasando sin apegarme. Porque uno cree, no, es que la gente únicamente se apega a lo que es chévere. Si la gente solo se apegara a lo que es chévere, los psicólogos no tendríamos trabajo. ¿Por qué? Porque la gente se apega al dolor. Y entonces vivimos repitiendo el dolor. Y es como no nos apeguemos al dolor, ni nos apeguemos a lo que nos trae alegría, ni nos apeguemos a lo conocido. Es como cada día hay una opción de que mi barquito navegue corrientes diferentes y desde mi autoconocimiento yo sé que puedo enfrentar. Claro, de vez en cuando necesito revisar el barco, voy al psicólogo, voy al médico, voy al gimnasio, voy a misa, medito, lo que sea, bailo, rumbeo, me encuentro con personas, cada quien tendrá su forma de hacerle mantenimiento al barco. Pero es eso, es vivir al día. Y con la atención permanente, aquí y ahora.
O sea, la atención está puesta en lo que hay aquí y no en lo que podría ser, en lo que fue, en que no sé qué será. Claro, cuando nosotros estamos atentos a no saber qué es lo que será, dejamos de estar atentos a donde estamos hoy. ¿Sí? Cuando nos anticipamos, ¿sí? Ay, pero ¿esto cuánto tiempo irá a durar? Pues quién sabe. Volvemos al tema de la pandemia y es, si nosotros nos quedamos pensando en, uy, es que esto puede durar años, qué desgracia tan infinita, mi mente está puesta en otro lugar, mi atención está puesta en otro lugar y me puedo perder de lo que puedo estar haciendo hoy. Obvio, no quiero salir con esto a decir, no, al comienzo de la pandemia no solo le cantamos al COVID, sino que además decía, si tú no saliste de esta con un libro leído, con un proyecto nuevo, entonces no sirvió a nada. No, también se vale estar triste, también se vale tener puesta la atención en la tristeza, en el duelo, porque pues implica un duelo, una cantidad de cosas y eso también es estar atento a lo que hay. No es únicamente la proactividad de tenemos que hacer algo con esto, no. No, es simplemente decir, sí, me tiene triste, sí, me tiene angustiado. Y atender a mi necesidad, de pronto darme cuenta de lo que está pasando aquí y ahora. Y sentir y gustar las cosas profundamente, decía San Ignacio, los jesuitas. Sentir y gustar no quiere decir como, qué maravilla, no, es darle vueltas, es reconocerlo, es darle cabida, ¿sí? Desde, también como he dicho en otros audios, desde el amor, desde la aceptación, a lo que hay hoy, a aceptar que yo no sé qué va a venir mañana, pero es que además nunca lo sé, nunca. Yo solo puedo estar aquí y ahora, acogiendo lo que hay desde una mirada amorosa. Quiero traer a colación algo que decía un profesor y es que los pájaros no tienen miedo cuando la rama cruje, porque saben que tienen sus alas. Entonces, cuando nosotros estamos más atentos de nuestras alas, de nuestras posibilidades, de nuestro mundo interno, de nuestras capacidades, que de la incertidumbre de lo externo, tenemos más paz y más tranquilidad en nuestras vidas.